Existe un punto en el mapa de México que los lugareños evitan mencionar por su nombre completo. Lo llaman simplemente El Pozo, aunque hace décadas dejó de contener agua. Los mapas oficiales lo marcan como zona restringida desde 1978, pero nunca especifican el motivo. Quienes crecieron en los pueblos cercanos aprendieron desde niños a no acercarse después del anochecer. No por superstición, sino porque sus abuelos lo decían con una seriedad que no admitía cuestionamientos. Si prestas atención a las conversaciones en los mercados de la región, notarás algo peculiar. Cuando alguien menciona el lugar, las voces bajan de volumen, como si las palabras mismas pudieran despertar algo que debe permanecer dormido. La primera anomalía documentada ocurrió en marzo de 1964. Un equipo de geólogos del Instituto Nacional llegó para analizar formaciones rocosas inusuales. Instalaron campamento a 200 metros del borde. Según el informe oficial, abandonaron el sitio por condiciones climáticas adversas apenas 3 días después. Pero el clima esos días fue despejado. Los registros meteorológicos no muestran tormentas ni vientos fuertes. Lo que sí existe es una nota manuscrita en el margen del informe, apenas legible. Los instrumentos detectan vibraciones sin fuente identificable, frecuencia constante. No sabemos qué está generándola. El geólogo jefe, un hombre de 60 años con 3 décadas de experiencia, solicitó su jubilación anticipada 2 semanas después de regresar. Nunca volvió a trabajar en campo. Durante años, el lugar permaneció olvidado en archivos gubernamentales. Hasta que en 1977 una compañía minera obtuvo permisos para exploración preliminar. Necesitaban muestras del subsuelo. El primer equipo de perforación llegó en octubre. Duraron 5 horas. Los trabajadores regresaron al pueblo más cercano con las manos todavía temblando. El capataz, un hombre corpulento acostumbrado a trabajar en las condiciones más difíciles, entregó su renuncia esa misma noche. Cuando el supervisor corporativo le exigió explicaciones, respondió algo que quedó registrado en el reporte interno. Hay cosas que la tierra no quiere que toquemos. Esto es una de ellas. La compañía envió un segundo equipo. Estos duraron menos. 3 días después, la empresa canceló el proyecto completo sin dar razones públicas. El silencio administrativo que siguió fue absoluto, demasiado absoluto para ser natural. Los documentos relacionados con ambas expediciones desaparecieron de los archivos regionales. Copias en papel, registros digitales, todo, como si alguien hubiera decidido borrar sistemáticamente cualquier evidencia de interés en ese lugar. Pero en los pueblos cercanos, las historias comenzaron a cambiar. Los ancianos que antes hablaban del sitio con respeto cauteloso, ahora lo hacían con algo cercano al miedo. Decían que el pozo había estado tranquilo durante generaciones, pero que algo lo había perturbado, que las perforaciones habían roto un equilibrio que llevaba siglos manteniéndose. Un detalle menor, casi imperceptible. Desde 1978, ningún vuelo comercial sobrevuela directamente esa zona. Las rutas aéreas la rodean describiendo un arco amplio. Si revisas los mapas de navegación, encontrarás el espacio marcado como zona de restricción temporal por razones técnicas. Temporal. Desde hace 46 años, los pilotos veteranos de la región conocen la ruta alterna de memoria. Cuando se les pregunta por qué, algunos desvían la conversación. Otros mencionan interferencias electromagnéticas no identificadas que afectan los instrumentos de navegación. Uno, retirado hace una década, dijo algo diferente en una entrevista local que casi nadie leyó. He volado sobre zonas de guerra y nunca sentí lo que se siente al pasar cerca de ese lugar. Es como si el aire mismo estuviera atento.
Las fotografías satelitales muestran un área circular de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro. La vegetación es notablemente diferente al entorno, más escasa, con un tono grisáceo que no corresponde a la sequía estacional. En el centro exacto, una depresión en el terreno marca donde estuvo el pozo original. Las imágenes de alta resolución revelan algo inquietante. No hay presencia animal visible, ni aves ni mamíferos pequeños. En una región donde la fauna es abundante, esta ausencia absoluta no tiene explicación biológica convencional. Los biólogos consultados sugirieron contaminación química, pero nunca se realizaron análisis del suelo. Cuando un equipo universitario solicitó permisos para investigación ambiental en 2003, la respuesta fue un rechazo administrativo sin justificación. Doña Margarita vivió toda su vida en San Vicente, el pueblo más cercano al sitio. Tiene 84 años y una memoria que asusta por su precisión. Recuerda cuando era niña, en los años 50, y su padre trabajaba ocasionalmente llevando provisiones a investigadores que visitaban la zona. Mi papá era un hombre duro, cuenta mientras prepara café en su cocina estrecha. Había estado en la revolución, había visto morir a sus hermanos, pero cuando regresaba de esos viajes se quedaba callado durante días. Una vez lo escuché rezar en la madrugada. Nunca lo había visto rezar antes. Le pregunto qué decía. Ella aprieta los labios, mira por la ventana hacia las montañas distantes. Pedía perdón. No sé por qué, pero pedía perdón. Su primo Esteban fue uno de los trabajadores que estuvo en el sitio en 1977. Doña Margarita baja la voz al hablar de él, aunque estemos solos en su casa. Esteban era electricista, bueno en su trabajo. Cuando volvió de allá, ya no podía dormir con las luces apagadas. Decía que en la oscuridad escuchaba algo. No ruidos, sino la ausencia de ruidos, como si el silencio tuviera peso. Esteban se mudó a Monterrey 6 meses después, buscando distancia. Murió en 1989. Ataque cardíaco. Tenía 42 años y ningún historial de problemas del corazón. En su velorio, su viuda mencionó que en sus últimas semanas había comenzado a tener pesadillas recurrentes. Siempre la misma. Estaba de pie junto al pozo, en completa oscuridad, y algo bajo la tierra respiraba. Los registros históricos del área son fragmentarios antes del siglo XX. Pero existe una referencia en un documento colonial de 1721, parte de un informe sobre asentamientos indígenas en la región. El fraile que lo escribió menciona un lugar de silencio ceremonial donde los naturales no construyen viviendas ni cultivan la tierra, manteniéndolo como espacio de respeto a fuerzas anteriores a su memoria. No hay más detalles. El documento está archivado en la Biblioteca Nacional, catalogado incorrectamente bajo registros agrícolas. Lo encontró por casualidad un estudiante de historia en 2011, buscando información sobre sistemas de irrigación coloniales. En 1982, 4 años después de la declaración de zona restringida, un grupo de senderistas universitarios decidió acampar en las inmediaciones. Eran 5 estudiantes de la Ciudad de México, ninguno de la región. Instalaron sus tiendas a medio kilómetro del perímetro oficial, técnicamente fuera del área prohibida. Planeaban quedarse el fin de semana completo. Regresaron al pueblo el sábado por la mañana, apenas 14 horas después de llegar. Sus mochilas todavía estaban llenas de provisiones sin usar. El líder del grupo, un estudiante de biología llamado Carlos, habló brevemente con el dueño de la tienda donde compraron agua. Dijeron que no pasó nada malo, recuerda don Joaquín, quien atendía el negocio. Pero Carlos tenía ojeras, como si no hubiera dormido en días. Me preguntó si yo sabía qué tipo de animales había en la zona. Le dije que coyotes, algunos venados. Me miró raro y dijo, entonces no son animales.
Nunca explicó qué escucharon. Los testimonios sobre sonidos en el área son consistentemente contradictorios. Algunos hablan de silencio absoluto, tan profundo que genera desorientación. Otros mencionan vibraciones de baja frecuencia, apenas perceptibles, que producen náuseas después de exposición prolongada. Un patrón emerge cuando comparas las descripciones. Nadie reporta sonidos naturales comunes. No viento en los árboles, no insectos, no el roce de animales pequeños. Es como si la zona existiera en una burbuja acústica separada del resto del mundo. Un ingeniero de sonido que revisó las grabaciones de una expedición no autorizada en 1995 notó algo perturbador. El silencio grabado tiene características que no debería tener. Cuando analizas la onda, hay microfluctuaciones rítmicas, como si algo estuviera modulando el silencio mismo. Teresa Campos trabajó durante 20 años como cartógrafa para el gobierno estatal. Se retiró en 2008, pero aceptó hablar sobre sus experiencias profesionales. En su casa de Querétaro, rodeada de mapas antiguos enmarcados, abre un cajón y saca un folder delgado. Estos son mapas que nunca se publicaron, explica. Versiones preliminares del área antes de la reclasificación. Los extiende sobre la mesa. En uno de ellos, fechado en 1976, hay anotaciones manuscritas en los márgenes. Coordenadas, mediciones de elevación, notas sobre composición del suelo. Todo normal hasta la esquina inferior derecha, donde alguien escribió con tinta roja «Verificar lecturas», compás magnético inconsistente. Desviación aumenta hacia el centro. Teresa señala la nota. Eso significa que algo en ese lugar afecta los campos magnéticos, no levemente, suficiente para que instrumentos de navegación den lecturas erróneas. La pregunta obvia es, ¿qué podría causar eso? Depósitos minerales ricos en hierro existen en muchos lugares sin generar anomalías tan marcadas. Teresa me muestra otro mapa, este de 1977, elaborado por el equipo de la compañía minera. Las anotaciones son más técnicas, más detalladas y más preocupantes. Aquí, dice, señalando una serie de números, están las mediciones de densidad del subsuelo usando sonar de penetración. Mira la columna de profundidad. Los números descienden normalmente, 10 metros, 20, 30, luego hay un salto. De 45 metros pasa directo a sin lectura. Alguien trazó un círculo alrededor de esa sección y escribió cavidad o absorción total de señal, imposible determinar. Teresa cierra el folder. Nunca encontré explicación para eso, y créeme, lo busqué. Las versiones locales sobre el origen del pozo varían según a quién preguntes. La más común sugiere que fue cavado en tiempos prehispánicos, aunque ningún arqueólogo ha podido fecharlo con precisión. Otra versión, menos difundida, afirma que el pozo no fue cavado, sino que apareció. Que después de un terremoto en fecha imprecisa, el suelo colapsó, revelando una abertura que ya existía. Don Ramiro, agricultor jubilado de 78 años, conoce una variante diferente que escuchó de su abuelo. Decía que el pozo era un lugar de castigo, que antes de la llegada de los españoles, ciertas personas eran enviadas allí para expiar culpas graves. No las mataban, las hacían descender. Algunas volvían después de días, pero ya no eran las mismas. Hablaban de cosas que no tenían sentido, de espacios más grandes que lo posible, de tiempos que ocurrían al revés. Le pregunto si cree en esa historia. Don Ramiro se encoge de hombros mientras alimenta a sus gallinas. No sé si es verdad literal, pero mi abuelo era hombre serio, no inventaba cosas, y hay algo que siempre me pareció raro. En todos los años que llevo viviendo aquí, nunca he conocido a nadie que diga haber bajado al pozo, ni en los tiempos antiguos ni ahora. Todos hablan de él, todos lo evitan, pero nadie admite haber estado adentro. ¿No te parece extraño?
Un pozo vacío en medio del campo, y en un siglo nadie curioso fue a ver qué había. En 1991, un equipo de espeleólogos europeos llegó a la región siguiendo rumores sobre formaciones de cuevas inusuales. Obtuvieron los permisos necesarios para explorar sistemas de cavernas a 20 kilómetros al norte. Durante su estadía, uno de ellos, un francés llamado Michel Rousseau, mencionó su interés por el pozo en una conversación con autoridades locales. La respuesta fue inmediata y contundente. Sus permisos serían revocados si intentaban acercarse. Michel quedó desconcertado por la vehemencia de la advertencia. En su diario de expedición, publicado años después en una revista especializada, escribió: «He explorado cavernas en 5 continentes, incluyendo zonas militares y sitios ceremoniales. Nunca había visto este nivel de reacción defensiva por un simple agujero en el suelo. Me pregunto qué protegen exactamente, ¿el sitio de los visitantes o a los visitantes del sitio?». La distinción es importante. Las restricciones oficiales mencionan riesgo de colapso estructural y condiciones geológicas inestables. Pero esas justificaciones se usan típicamente para áreas con actividad sísmica documentada o deterioro evidente. El área alrededor del pozo no ha experimentado terremotos significativos en décadas. Las formaciones rocosas son estables según todos los estudios disponibles. Y sin embargo, la clasificación de zona restringida se ha renovado cada 5 años, sin excepción, sin debate público, sin cuestionamientos, como si fuera un proceso automático que nadie quiere examinar demasiado de cerca. En 2006 apareció en un foro de Internet una serie de fotografías. Quien las publicó usaba el seudónimo Observador Nocturno y afirmaba haberlas tomado durante una visita no autorizada al sitio. Las imágenes mostraban el perímetro del pozo al atardecer. La calidad era mediocre, típica de cámaras digitales de esa época, pero algunos detalles resultaban perturbadores. En una de ellas se veía la boca del pozo desde aproximadamente 10 metros de distancia. La abertura circular, de unos 4 metros de diámetro, descendía en oscuridad absoluta, pero lo que capturó atención fue el suelo alrededor, perfectamente limpio, sin maleza, sin acumulación de hojas secas, sin el desorden natural que esperarías en un lugar abandonado durante décadas, como si algo mantuviera el espacio despejado. Observador Nocturno publicó un relato breve junto con las fotos. Decía haber llegado al sitio cerca de las 6 de la tarde, aprovechando las sombras alargadas para evitar ser visto desde la carretera distante. «El silencio es lo primero que notas», escribió. «No gradual, instantáneo. Cruzas un punto invisible y todos los sonidos normales se detienen. Tu respiración se vuelve ensordecedora en comparación. Me acerqué al borde con la intención de usar una linterna para ver el fondo. Nunca la encendí. Algo en la forma en que la oscuridad se veía dentro me hizo cambiar de opinión. No era ausencia de luz, era algo más denso». El usuario nunca volvió a publicar. Intentos posteriores de contactarlo resultaron infructuosos. Las fotografías permanecen en archivos del foro, descargadas y resubidas en diversos sitios, pero la fuente original desapareció. Investigadores independientes trataron de verificar la autenticidad de las imágenes. El análisis de metadatos confirmó que fueron tomadas en octubre de 2006, pero la ubicación GPS había sido eliminada. Un detalle técnico llamó la atención. En 2 de las fotografías, tomadas con apenas segundos de diferencia según los timestamps, la iluminación ambiental era notablemente diferente, como si la luz del sol declinante se comportara de manera inconsistente. Un fotógrafo profesional que revisó las imágenes sugirió error del sensor de la cámara, pero admitió que nunca había visto ese tipo específico de aberración.
La forma en que la sombra cae sobre el borde del pozo no sigue la física normal, explicó. Es como si la luz se curvara alrededor en lugar de proyectarse en línea recta. Las autoridades locales nunca comentaron oficialmente sobre las fotografías. Pero 2 semanas después de su publicación, la presencia de patrullas en los caminos cercanos al sitio aumentó significativamente. Residentes de San Vicente notaron vehículos oficiales estacionados en puntos desde donde se podía vigilar los accesos. La presencia se mantuvo durante 3 meses. Luego volvió gradualmente a la normalidad, como si hubieran estado esperando algo que nunca ocurrió o previniendo algo que nunca se materializó. Existe un documento médico archivado en el Hospital Regional de Querétaro que raramente se menciona. Data de 1979, apenas meses después de la declaración de zona restringida. Registra el ingreso de emergencia de un hombre de 32 años, encontrado caminando en estado de confusión severa en una carretera a 15 kilómetros del sitio. No portaba identificación, estaba deshidratado y presentaba desorientación temporal significativa. Cuando comenzó a hablar con coherencia, insistía que había descendido al pozo solo por unos minutos para recuperar algo que había caído. Los médicos inicialmente asumieron confusión traumática, pero un detalle en el reporte llamó atención. El paciente tenía barba de varios días y pérdida de peso consistente con privación alimentaria prolongada. Sus ropas mostraban desgaste y suciedad acumulada durante mucho más que unos minutos. Cuando se le confrontó con esta inconsistencia, entró en estado catatónico durante 48 horas. El hombre fue identificado eventualmente como empleado de una empresa de construcción de Celaya. Había desaparecido 11 días antes de ser encontrado. Familia y compañeros de trabajo lo buscaron intensamente sin resultado. Cuando recuperó capacidad de comunicarse, no recordaba nada posterior a comenzar el descenso. Los 11 días eran un vacío absoluto en su memoria. Exámenes neurológicos no revelaron trauma cerebral físico. Fue dado de alta una semana después con diagnóstico de episodio disociativo de origen indeterminado. Volvió a su trabajo, a su vida normal. Pero según testigos cercanos, nunca volvió a hablar sobre lo ocurrido y desarrolló una aversión profunda a espacios cerrados que no tenía antes. ¿Qué le sucedió realmente durante esos 11 días? ¿Estuvo todo el tiempo en el pozo o en algún otro lugar? Si estuvo adentro, ¿cómo sobrevivió sin agua ni comida suficientes? Y quizás más perturbador, ¿por qué su cuerpo mostraba signos de privación consistentes con el tiempo transcurrido, pero su mente insistía que fueron solo minutos? Las respuestas nunca llegaron. El expediente médico contiene una nota final del psiquiatra que lo evaluó. El paciente muestra signos de trauma genuino asociado con el evento, pero la naturaleza específica del trauma permanece inaccesible. Recomiendo no insistir en recuperación de memoria. Algunos olvidos pueden ser mecanismos de protección necesarios. En 2015, un geólogo retirado llamado Dr. Héctor Salinas publicó un artículo en una revista académica menor sobre anomalías geomagnéticas no explicadas en el centro de México. El artículo era técnico, lleno de datos y mediciones, pero enterrada entre gráficos y fórmulas había una conclusión inquietante. Las lecturas de campo magnético en el área alrededor del pozo mostraban fluctuaciones que no correspondían a ningún modelo geológico conocido. Más específicamente, las fluctuaciones seguían un patrón, no aleatorio, no caótico. Un patrón repetitivo con ciclos de aproximadamente 28 horas. El doctor Salinas sugería cautamente que podría tratarse de un fenómeno natural aún no comprendido, quizás relacionado con corrientes telúricas profundas
o interacciones complejas entre diferentes capas minerales del subsuelo. Pero en las últimas líneas del artículo, después de todas las explicaciones científicas cautelosas, añadió algo inusual para un trabajo académico. Sin embargo, debo señalar que en 40 años de investigación geológica en 5 continentes, nunca había encontrado un patrón de esta naturaleza. Los fenómenos naturales tienden hacia el caos y la complejidad. Este patrón es demasiado regular, demasiado deliberado. Si no conociera mejor, diría que está siendo generado, no que está ocurriendo. El artículo recibió poca atención. El doctor Salinas murió en 2018. Aparentemente, causas naturales relacionadas con su edad avanzada. Las historias persisten porque hay algo en ellas que toca un nervio profundo. No son solo relatos sobre un lugar extraño. Son ecos de un miedo más fundamental, que existen espacios en el mundo que no fueron hechos para nosotros. Lugares donde las reglas que damos por sentadas se comportan de manera diferente. El Pozo en México no es único en este sentido. Cada cultura tiene sus sitios prohibidos, sus territorios que la sabiduría colectiva marca como límites que no deben cruzarse. Lo inquietante no es la existencia de tales lugares, es la consistencia de las advertencias a través del tiempo y la cultura. En 2019, un proyecto de documentación arqueológica digital usó tecnología LIDAR para mapear formaciones antiguas en la región. LIDAR utiliza pulsos láser para crear mapas tridimensionales detallados del terreno, penetrando incluso vegetación densa. Los resultados cubrieron cientos de kilómetros cuadrados, revelando estructuras prehispánicas previamente desconocidas, caminos antiguos, patrones de asentamiento. Todo fascinante para arqueólogos. Pero cuando los datos incluyeron el área alrededor del pozo, apareció algo inesperado. El escaneo mostró una formación subterránea, no una caverna natural. La geometría era demasiado regular, cámaras o túneles organizados en un patrón que sugería construcción intencional, descendiendo mucho más profundo que el pozo visible en la superficie. Los investigadores solicitaron permisos para excavación exploratoria. La respuesta fue rechazo inmediato, sin justificación detallada. Cuando insistieron, citando importancia arqueológica potencial, recibieron una carta oficial indicando que el sitio está bajo evaluación para preservación cultural y que cualquier intervención física está indefinidamente pospuesta hasta completar estudios preliminares. Esos estudios preliminares nunca comenzaron, o al menos nunca de manera pública. El equipo LIDAR eventualmente movió su enfoque a otras áreas, pero los datos que obtuvieron permanecen en archivos digitales. Quien quiera que sepa dónde buscar puede ver el mapa tridimensional de lo que yace debajo. Una red de espacios conectados, descendiendo en ángulos precisos hacia profundidades donde el escaneo láser ya no penetra. ¿Quién construyó eso? ¿Cuándo? ¿Para qué propósito? Las estructuras prehispánicas en México son abundantes y bien estudiadas, pero esta no coincide con ningún patrón arquitectónico conocido de culturas mesoamericanas. La orientación no sigue ejes astronómicos típicos. La distribución de espacios no sugiere función ceremonial ni habitacional. Es como si el propósito fuera otro completamente, uno que nuestras categorías actuales no pueden acomodar fácilmente. Hay quienes argumentan que todo esto es exageración, que el pozo es simplemente un sitio geológico menor, con algunas coincidencias interesantes y mucha superstición acumulada, que las restricciones son precauciones burocráticas rutinarias aplicadas con exceso de celo, que los testimonios personales son poco confiables, sujetos a malinterpretación y embellecimiento con el tiempo. Estos argumentos tienen su lógica.
El escepticismo saludable es valioso, pero no explica todo. No explica por qué las autoridades mantienen restricciones durante casi medio siglo sin evidencia pública de peligro real. No explica los patrones magnéticos documentados por instrumentos, no por testimonios humanos. No explica las estructuras subterráneas reveladas por tecnología que no puede ser influenciada por superstición. La verdad probablemente existe en algún punto intermedio. Quizás el sitio tiene propiedades geológicas inusuales que generan efectos genuinos, pero malinterpretados. Quizás las estructuras subterráneas son ruinas de algo antiguo y olvidado, importantes pero no sobrenaturales. Quizás los testimonios de experiencias perturbadoras tienen bases en fenómenos naturales como infrasonido o emisiones de gas que afectan percepción y estado mental. Todas explicaciones posibles, todas razonables, pero todas incompletas de alguna manera que es difícil de precisar. Lo que permanece es la pregunta central: ¿qué hace que un lugar sea verdaderamente prohibido? No la prohibición legal, que puede cambiar con política y administración, sino la prohibición más profunda, la que existe en el instinto colectivo de la gente que vive cerca, esa que se transmite de generación en generación, no como regla sino como conocimiento. Los ancianos de San Vicente no evitan el pozo porque alguien se los diga, lo evitan porque saben, de la misma manera visceral que sabes no poner tu mano en fuego, que algunos límites existen por razones que trascienden explicación racional. En los últimos años, el interés en el sitio ha disminuido. Las historias circulan menos. Los jóvenes de la región se mudan a ciudades buscando oportunidades. La memoria se diluye. Quizás esa es la verdadera protección. No rejas ni guardias, sino el simple olvido. Dejar que el lugar vuelva a ser solo un punto en el mapa que nadie recuerda porque es importante evitar. Hasta que alguien curioso, sin conocimiento de la historia, decide investigar por su cuenta, y el ciclo comienza nuevamente. Porque hay algo persistente en estos lugares, algo que resiste el olvido. Las fotografías de observador nocturno siguen circulando en Internet. Los mapas LIDAR están disponibles para quien sepa accederlos. Los expedientes médicos y reportes geológicos duermen en archivos esperando ojos curiosos. El conocimiento nunca desaparece completamente, solo se fragmenta, se dispersa, esperando el momento en que alguien junte las piezas suficientes para ver el patrón completo. Pero quizás ver el patrón completo no es sabiduría. Quizás hay razones por las que el conocimiento se mantiene fragmentado, por las que cada generación aprende solo lo suficiente para mantenerse alejada, pero no tanto como para entender completamente qué están evitando. Las culturas antiguas entendían esto, sabían que algunos misterios no están destinados a resolverse, que algunas puertas deben permanecer cerradas no porque lo que hay detrás sea maligno necesariamente, sino porque abrirlas cambiaría algo fundamental de manera irreversible. El pozo permanece, las restricciones continúan, la tierra alrededor mantiene su peculiar limpieza. Los instrumentos magnéticos siguen detectando fluctuaciones regulares y de vez en cuando alguien nuevo llega con preguntas, con curiosidad, con la certeza de que esta vez, finalmente, se obtendrán respuestas. Algunos se van satisfechos con las explicaciones convencionales que encuentran. Otros se van callados, con algo nuevo en sus ojos que no estaba antes. Y otros, muy pocos, no se van en absoluto. Simplemente desaparecen de registros y memoria, como si nunca hubieran estado allí. En las noches sin luna, dicen algunos, si te paras en la carretera distante y miras hacia donde sabes que está el pozo, aunque no puedas verlo, puedes sentir algo. No es miedo exactamente, es reconocimiento.
la parte antigua de tu cerebro, la que evolucionó para detectar depredadores en la oscuridad, registrando algo que está ahí, observando, esperando, no con malicia necesariamente, solo con la paciencia inmensa de cosas que existen en escalas de tiempo que hacen décadas parecer parpadeos. Porque si algo ha estado allí durante siglos, posiblemente milenios, unos pocos años más de espera no significan nada. Las preguntas permanecen. ¿Qué hay realmente en las profundidades bajo el pozo? ¿Qué generó las estructuras que el LIDAR detectó? ¿Por qué los campos magnéticos se comportan de manera tan inusual? ¿Qué le sucedió al hombre que perdió 11 días? ¿Qué escucharon los estudiantes en 1982? ¿Qué vio Observador Nocturno que lo hizo nunca volver a publicar? Quizás las respuestas existen, guardadas en archivos clasificados o conocidas por pocos que decidieron no compartir. O quizás nadie sabe realmente. Quizás solo tienen suficientes fragmentos de información para entender que no saber es más seguro, que algunas ignorancias son protecciones, no deficiencias. El lugar continúa existiendo en ese espacio liminal entre conocimiento y misterio, suficientemente documentado para que no puedas descartarlo como simple leyenda, suficientemente inexplicado para que no puedas encerrarlo cómodamente en categorías racionales. Y quizás, al final, esa es exactamente la naturaleza de los lugares verdaderamente extraños. No te dan ni la certeza del entendimiento completo ni el confort del descarte total. Te dejan en el medio, con preguntas que no puedes resolver completamente, pero tampoco puedes ignorar. Porque una vez que sabes que existe, una vez que has visto los mapas y leído los testimonios y considerado las evidencias, algo cambia. El mundo se vuelve un poco más amplio, un poco menos predecible. Y en la quietud de la noche, cuando tu mente divaga antes del sueño, a veces te preguntas, ¿qué más hay allá afuera que no sabemos? ¿Qué otros lugares esperan en silencios antiguos, guardando secretos que quizás nunca debamos descubrir?